Quizás para ustedes es raro y para mí aún es más raro. Comúnmente los domingos vemos a nuestro pastor, ¿verdad?, quien nos sirve el pancito por, por diversos motivos, que él no se encuentra en nuestra ciudad, sino que está en la ciudad de Chile Chico. Me ha tocado la grata misión y la responsabilidad de poder ser aquí el garzón, de repartirles a ustedes el pancito en esta tarde. Y esperamos, amados, que esa misma atención o la reverencia que quizás ponemos al siervo del Señor la tengamos frente a la palabra también, porque no es quien se para acá adelante, sino es la palabra del Señor en sí mismo. Mientras yo hablo, ustedes puedan buscar el libro del Salmos, capítulo 119. Vamos a leer algunos versos de la palabra del Señor. Tranquilo, que no lo vamos a leer completo. Vamos a hacer un alto en el libro de los Hechos. Vamos a irnos unos años, muchos años anterior. Vamos a ir al Antiguo Testamento y creo firmemente que el Señor tiene algo para decirnos en esta tarde, como siempre tiene algo para decirnos cada vez que nos vamos a la palabra del Señor. Salmo 119, del versículo 25 al verso 32, le vamos a dar lectura a la poderosa palabra del Señor. Reitero, Salmos capítulo 119, del verso 25 al verso 32, le damos lectura a la poderosa palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Amén. Pueden tomar sus asientos. Si ustedes pudieron notar, hay alrededor de 7, 8 o, si no me equivoco, 9 acepciones a la palabra camino en la porción de la palabra que acabamos de leer. Vamos a hablar acerca del camino de la palabra del Señor. Y a modo de introducción, amados, lo primero que podemos decir es que este salmo es completamente extenso y está dividido en varias secciones. Cada sección se compone de aproximadamente 8 versículos. Son en total 22 secciones, cada una por una letra del alfabeto hebreo, y cada una corresponde a un acróstico. ¿Ya? Anteriormente, me parece mucho que hace un par de semanas yo decía alguna frase de un gran poeta español que quizá usted no lo conoce, pero lo que yo le voy a decir de ese poeta usted sí lo conoce. Antonio Machado dice: caminante no hay camino, sino que se hace camino al andar. Con esta frase, el poeta español sostiene una visión completamente antropocéntrica de la existencia humana. O sea, si no hay un camino, nosotros somos capaces de autorrealizar el camino. Podemos surcar entonces nuestros propios horizontes con nuestro esfuerzo, con nuestra autodeterminación. Pero al mismo tiempo este poeta nos está diciendo que no hay una meta específica, no hay una meta clara, porque el camino, si no hay un camino, el caminante se hace un camino. Con estas frases quiero decir que según el Salmo 119, la palabra del Señor nos dice que el camino no hay que hacerlo, el camino hay que obedecerlo, el camino hay que transitarlo. Porque se nos ha revelado con toda claridad en la Biblia que es el camino de la palabra del Señor. En otras palabras,
La Biblia, si lo ponemos en contraste a Antonio Machado, dice el Salmo 119, caminante, sí hay camino. Y ese camino es el camino de la verdad, es el camino de la fe, es el camino de la libertad, es el camino del amor, es aquel camino que está encarnado en la persona de Jesucristo, según nos dice Juan 14:6. Y sí hay una meta final, que es estar con Él en la nueva Jerusalén. Entonces, amados, quiero que podamos poder transitar por estos versos leídos y podernos darnos cuenta que el camino que nos estipula el salmista transita por 4 grandes pasajes, por 4 grandes veredas. El salmista nos va a hacer pasar por un camino de aflicción, nos va a hacer pasar por un camino de confesión, nos va a hacer pasar por un camino de verdad y un camino de mentira, para terminarnos diciendo que debemos correr por el camino. Quiero entonces, amados, comenzar diciendo que según el salmista hay un camino de aflicción. Y este camino de aflicción lo podemos ver en el verso 25 y el verso 28. Él dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tus palabras. El verso 28 él dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. La experiencia del salmista que estás teniendo en este pasaje está en perfecta sintonía con lo que el Señor nos ha advertido en Juan 16:33, diciendo que en el mundo tendremos aflicción. La frase postrados está mi alma hasta el polvo describe una angustiante proceso, una angustia. Y cuando hablamos de angustia no podemos dejar de pensar en el sepulcro y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. A tal grado que esa conexión que siempre estuvo ligada entre el Padre y el Hijo vivió ese momento doloroso en que dejó de existir esa conexión del Padre y el Hijo tuvo que gritar y decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado, amado, es tan grande, el pecado tiene un peso tan grande que nos aparta de Dios. Según el relato bíblico de Salmo 119, no conocemos el origen, no conocemos la naturaleza angustiante que está percibiendo el salmista, pero sí sabemos el efecto que puede tener sobre su interior. La aflicción, amado, del salmista lo ha pulverizado, lo ha llevado a decir que que su alma está completamente abatida hasta el polvo. En el verso 28 dice que su alma se encuentra completamente derretida como una vela. Su vida se encuentra consumida en la miseria de un pozo de desesperación donde no da pie. Su vitalidad se riega como agua. Es un moribundo completamente espiritual. Yo te pregunto a ti, amado hermano, amada hermana, ¿alguna vez has recibido un golpe en el vientre que te haya sacado el aire? Muchos quienes jugábamos a la pelota en Pampa y jugamos a la pelota y saltábamos, no nos damos cuenta que habían piedras y caer en una piedra de espalda, solamente exhalamos, no inhalamos nada. Y sentíamos completamente una desazón y queríamos respirar y no podíamos respirar. ¿Qué hemos sentido en esos momentos? Hemos sentido un profundo dolor, un ahogo, una impotencia, una angustia en un sentido espiritual. Eso es lo que está experimentando el salmista. El salmista está diciendo, mi alma está completamente abatida, mi alma está completamente, se deshace, estoy completamente ahogado, no tengo dónde más agarrarme. Es lo que está diciendo el salmista, nos está mostrando este camino de aflicción. Aquel que ha recibido un golpe
en el centro de su ser y se encuentra derribado en el polvo, es incapaz de recuperar el aliento por sí solo. Necesita ser curado, necesita ser consolado, necesita ser animado. En resumen, él necesita ser vivificado. Nuevamente necesita la gracia restauradora de Dios. Notemos y pongamos énfasis en que Él no está muerto. Él está abatido. Todavía tiene vida. Todavía tiene vida espiritual. ¿Por qué podemos decir esto? Pues el salmista dice en versículos posteriores que es una persona que se preocupa por su alma. Y solo una persona regenerada por el Espíritu Santo se preocupa por su alma. Aquella persona que no ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo. Y cuando hablo de la regeneración, me refiero a cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Solamente esas personas que han nacido de nuevo en el Evangelio, han nacido de nuevo en Cristo, se preocupan por su alma. El salmista en el Salmo 119, en muchos versículos, habla y se preocupa de su alma. En el verso 20 dice, quebrantada está mi alma. En el 25, postrada está mi alma. En el 28, de tristeza llora mi alma. En el 81, desfallece mi alma por su salvación. Hay quienes ni siquiera tienen idea de que tienen un alma. Y viven en este mundo con el lema en sus espaldas, como dice Primera de Corintios, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pues bien sabemos nosotros que más temprano que tarde el Señor ha de venir a buscar a los suyos. Y sea que estemos vivos o muertos, Él vendrá a buscar a los suyos. Somos conscientes, amados, que tenemos un alma. Cuidamos de ella como cuidamos de nuestras finanzas, de nuestros bolsillos. Cuidamos de ella como nos cuidamos del cuerpo, del azúcar, de la sal. El alma es el centro de mando de nuestro ser, donde surgen todos nuestros problemas. Es lo que la Escritura habla como corazón. Es en medio de nuestras aflicciones, amado, que necesitamos urgentemente el soplo de vida de Dios. No debemos centrar nuestro corazón en el por qué nos pasan diferentes situaciones de prueba, sino en el sublime propósito de ser vivificados y fortalecidos por Dios a través de su palabra, con tal de ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Amados, las angustias son un sello certificador que buscan probar en nosotros, en medio del mar del dolor, Cristo y su palabra seguirá siendo nuestro mayor tesoro. Cuando vienen problemas a nuestra vida, cuando vengan, si tú no tienes problemas en este estricto momento, cuando vengan los problemas a tu vida, es un sello garantizador de saber si efectivamente dentro de ti existe ese gran tesoro que Cristo ha depositado. ¿Cómo vamos a responder a esa aflicción? ¿Cómo vamos a responder a esa situación? ¿Cómo vamos a responder a una enfermedad grave? ¿Cómo nos vamos a responder cuando sepamos de un accidente de un familiar cercano? ¿Cómo vamos a responder cuando nos digan que alguien muy amado se ha muerto? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando lo peor que quizás pensamos en nuestra vida pueda acontecer?
Pues es ahí en los momentos límites, en los momentos chocantes, en esos momentos completamente al límite, es cuando verdaderamente vemos de qué estamos construidos tú y yo. Pues aquí podemos alabar, podemos adorar o al unísono todos juntos. Pero cuando alguien te falta el respeto, ¿cómo reaccionas tú? Cuando alguien te salta en la fila, ¿haces valer tu derecho? Cuando alguien te vitupera, ¿tú respondes de la misma manera? ¿Cómo responderemos nosotros a las aflicciones que nos han de pasar en el mundo, en el camino de aflicciones? Porque en el camino del Señor es un camino de aflicción, con tal de que tu corazón le pertenezca a Él. Amados, son en las situaciones límites cuando nosotros dejamos de depender de nosotros y nos postramos en llanto y en rodilla, suplicándole a Él que por favor se digne en misericordia. Pero si tú sigues teniendo el control de tu vida, jamás, como diría el gran Camilo VI, jamás vas a buscar a Dios con el ahínco y con la fuerza que cuando estamos pasando angustias y dificultades. Y Dios pondrá pruebas y dificultades con tal de que tu corazón le pertenezca a Él. Tú dices que le amas, yo también digo que le amo. Pero le amamos al 3 y al 4 de repente. ¿Verdad? Y si somos más sinceros con nosotros mismos, al 2 y al 3. Y después nos preguntamos por qué nos suceden tantas cosas. Y esas cosas nos hacen ¿a quién acudir? A Dios. A orar. Señor, no puedo con esto. Señor, no puedo con mi matrimonio. Señor, no puedo con mis hijos. Señor, no puedo por esto. Señor, mi enfermedad. Señor, mi carne me la arrastra. Señor, las situaciones que me pasan una y otra vez. Pues, amado, si eso te conduce a Cristo, glorifica al Señor. Las aflicciones nos enseñan que es mejor ser derretido por la tristeza, que es según Dios, que ser endurecidos por la soberbia y la obstinación. Es mejor reconocer nuestra bajeza que mostrar una máscara de autojusticia. Es mejor reconocer que estamos en el polvo y rogar a Dios que nos vivifique que seguir revolcándonos en el lodo del pecado. ¿Cuál es la estrategia del salmista para zafar de su aflicción? ¿Cuáles son los métodos de autosuperación que tiene el salmista? ¿Cuáles son las pautas neurocientíficas para escapar de su angustia? No hay remedios humanos, porque la cura netamente tiene que ser divina. Él pide ser fortalecido y vivificado conforme a la palabra del Señor. Él desea fervientemente la felicidad de ser librado de los peligros en correspondencias a las promesas de Dios. Comprendamos esto. Apegarnos al polvo de la aflicción no es el peor mal que tú y yo podemos sufrir. La peor catástrofe es despegarnos de Dios y de su palabra. Es ahí donde perdemos la brújula, es donde perdemos el sentido de la vida. Por tanto, cuidar de nuestra alma está en sintonía con no descuidar la palabra del Señor. Cuando nos ocurren diferentes situaciones que nos llevan a mirarnos en este camino de aflicción, tendemos a mirarnos a nosotros mismos y a nuestras circunstancias. Y lo único que logramos, amados, es terminar abrazado a una inestabilidad emocional y a una inseguridad. Pero cuando volvemos el rostro completamente a la Escritura, miramos en un espejo perfecto, donde contemplamos a Dios en toda su belleza, su gloria, su santidad,
y al mismo tiempo observamos quiénes somos nosotros. Criaturas pobres, débiles y torpes, que necesitan de un Dios redentor. El espejo vivo y eficaz de la palabra pone su dedo en nuestra llaga. Nos hiere porque es una espada, como dice su palabra, de dos filos. No importa la dirección en la que apunte, siempre penetrará el corazón y cortará con el propósito de traer sanidad y transformación. Amados, no hay sucedáneos. El sucedáneo usted lo conoce. No es lo mismo. No es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo. No es lo mismo comerse una ensalada con limón de verdad que comerse una ensalada con un sucedáneo, por muy parecido el sucedáneo que sea. No es lo mismo. Y no existen sucedáneos que posean el poder. Solo la palabra de Jesús es el alimento que vivifica nuestra alma. Juan 6:63 dice: la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. En los momentos más oscuros de nuestras aflicciones, amados, en el camino, recuerda, no estás y nunca jamás estarás solo. El Salmo 22:14 nos dice: he sido derramado como agua, refiriéndose al Señor Jesucristo, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Acaso no es esto lo que sentía el salmista? Si contemplamos, amado, el camino de la aflicción, veremos frente a nosotros aquel varón que relata Isaías 53, aquel varón de dolores que ya pasó por lo mismo que tú y que yo, que tenemos ese sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que pasó problemas al igual que tú y que yo, con la gran diferencia que Él no cayó en pecado, que Él no pecó, pero como Él no pecó, nosotros, si seguimos sus pisadas, seremos resguardados hasta el día del juicio y seremos contados como justos para la gloria de Dios Padre. Amados, no hay nadie que nos entienda plenamente en medio de nuestras aflicciones. No existe alguien que pueda acompañarnos hasta el fondo de nuestros problemas de desesperación. Apreciamos a nuestra familia, apreciamos a nuestros amigos, apreciamos a nuestros hermanos, apreciamos a nuestros pastores, a nuestros hermanos en la fe, por sus consejos, por sus exhortaciones, por sus alientos en las pruebas. Pero en el rincón más escondido de nuestra vida, solo el buen pastor nos puede recoger. Solo Él conoce plenamente quién tú verdaderamente eres y nos ayudará en nuestras tempestades. Como dice el Salmo 103, verso 19, Jehová se compadece de los que le temen. Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Así que, amados, si te toca transitar por la vereda de la aflicción, si te sientes que ya no puedes más, que has agachado la cabeza hasta el polvo, hasta lo último, tranquilo. Reconoce quién es tu Dios y que Él no te ha de abandonar. Si te sientes abatido por los problemas, si te sientes abatido por las dificultades, mi Dios es grande para acompañarte. Mi Dios es grande para consolarte y ayudarte. No estás solo transitando esta vereda. Y amados, no preguntemos por qué nos suceden las cosas. ¿Qué quiere Dios de nosotros en medio de esos problemas? ¿Por qué estamos tanto tiempo sin trabajo? ¿Por qué hay tanto tiempo arrastrado una enfermedad? ¿Por qué pareciera que los demás proliferan y son bendecidos y tú no?
A todos los demás son bendecidos, pero pareciera que justo donde te sentaste tú, esa silla se saltó y pasó al otro. No cuestiones. Transita. Glorifica a Dios. En medio de la aflicción, glorifica a Dios. Que mi Dios no es un Dios amado que se olvida de cuando nosotros le hemos de alabar y nosotros le hemos de glorificar. El siguiente camino que nos muestra el salmista es un camino de confesión. El verso 26 y el verso 27 dice: te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. El camino de la palabra, amados, nos lleva al camino de la confesión. El salmista sabe que todo su camino, que toda su vida está bajo la observación de un Dios que conoce todo y de que a nadie le podemos ocultar. Tú podrás esconder algo en tu vida y sin que nadie lo sepa. Sin que lo sepa tu esposo, tu cónyuge, tu esposa, tus hijos. Sin que lo sepan los hermanos, sin que lo sepan tus pastores, tus guías. Pero hay alguien que jamás podrás esconderle. Y frente a él somos carta leída. Él nos conoce. Él discierne las intenciones de nuestro corazón. Él conoce por qué hacemos las cosas, cuáles son las intenciones. A Él no podemos ocultarle nada. Salmo 139:3 dice: todos mis caminos te son conocidos. El salmista ha encontrado una vida confesional, un beneficio invaluable para el alma. Como te decía, somos cartas abiertas para nuestro Dios. Manifestar nuestros caminos al Señor, comunicarle, dialogarle, produce en nosotros un permanente diálogo de aprendizaje con Él a través de su palabra. Acompáñame nuevamente al verso 26. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Te pregunto, ¿debes tomar de alguna decisión importante? ¿Necesitas sabiduría? ¿Requieres fuerza para vivir tu día a día? ¿Estás viviendo en afán? ¿Estás viviendo en ansiedad? Manifiéstales tus caminos al Señor. Búscale en su palabra. Y Él, amado, como dice la palabra del Señor, nos ha de responder. Confesémosle nuestras necesidades, nuestras inquietudes, nuestras tristezas, nuestras preguntas. Dejemos que la palabra del Señor eduque nuestra alma, pues 2 de Timoteo 3:16 dice que ella es útil para enseñar. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Debemos incluir la santa práctica de estar siempre a cuentas con Dios. Esconder, amado, nuestra angustia, esconder nuestro pecado, jamás ha sido la respuesta que Dios quiere de nosotros. Al contrario, es así como el pecado quiere engañarnos a cada uno de nosotros, pensando que podemos engañar a Dios, manteniéndolo en la oscuridad, en soledad, en un lugar en vez de colocarlo en un lugar de luz, en un lugar de confesión, en un lugar de arrepentimiento. Muchas veces nosotros creemos que somos lo suficientemente fuertes y que podemos estar solos en el anonimato, viviendo de forma independiente al Señor. Y esa es la madre de todos los pecados.
creer que podemos solo, creer que no necesitamos a Dios. Amados, quiero decir que el pecado es un parásito resistente y reside en tu interior y come lo que tú comes. Si es tu vida, estimulas a las obras de la carne, según nos dice Gálatas del 5, del 19 en adelante, el pecado crecerá en tu interior y te consumirá. Por eso, amado, no admitamos al pecado en nuestra vida como una mascota inofensiva. No le compremos una correa, no le compremos un collar, no le pongamos un nombre bonito, no lo invites a vivir a tu hogar. No planifiquemos una falsa paz con nuestras transgresiones, con nuestros pecados. No vivamos de autojusticia, de nuestras excusas. No pienses que estás en control de tu pecado. No lo estás. Él te domina a ti. Muchas veces nosotros creemos que tenemos el control de ciertas cosas y no lo tenemos. Es como aquellas personas drogadictas que piensan que cuando ellos quieren pueden dejar la droga. Y comúnmente la gran parte de que ellos no pueden, porque la droga los domina a ellos. Pero ¿cómo comenzó todo? Con pequeñas licencias. Cada día un poquito más, cada día un poquito más. Y no se dieron cuenta el día en que quizás empezaron a robar en su casa para poder comprar droga y poder satisfacerse. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nosotros, al decir pertenezco a la iglesia, participo activamente, canto, bailo, predico, coordino, hago aquí, sirvo, me puedo dar ciertas licencias. Y si ayer me permití una licencia, hoy día quizás puedo decir me puedo permitir 2, porque el Señor todavía no vino y todavía no ha pasado nada. Entonces mañana me puedo dar 3 licencias. No te vas a dar cuenta cuando tu vida va a estar más fría que el poto de un pingüino. Cuando no haya nada que te encante dentro de la iglesia. Cuando no les pierdas el sabor a Dios por esas pequeñas licencias que empezaste a tomar en tu vida. Porque empezaste a mirar cosas que no debías y dijiste, soy lo suficientemente grande, yo corto cuando puedo, y no pudiste. Y no pudiste. Y necesitas correr a Cristo. Y no pudiste cortar amistades y empezaste a salir con otras personas y empezaste, y como somos influenciables completamente, empezamos a practicar lo que ellos hacían y total nos escondíamos diciendo que en los tiempos que sobreabundó el pecado, sobreabundaba esa gracia y empezamos a darnos licencia. Y no te das cuenta que cada día más estás más alejado de Dios. Es por eso, amado, que necesitamos confesar nuestra vida al Señor. No creernos que los podemos solo. El creer que tú puedes solo es una muestra constante de que eres un arrogante y un arrogante. Yo no puedo con mi matrimonio. Yo necesito a Dios en mi matrimonio. Yo no puedo con mis hijos. Yo necesito a Dios para guiar a mis hijos. ¿Te das cuenta lo que te estoy tratando de poder decir? No puedes solo, amado. Por muy fuerte, por muy dura que haya sido tu vida, por muy, como diría la Miriam, por muy chora que pueda ser. Porque le ganaste a la vida, porque comenzaste con nada y ahora tienes cosas y tú puedes y batallas con la vida. No puedes. Necesitas a Dios. La palabra del Señor es el único antídoto contra el pecado.
Cuando nos alimentamos de la palabra, el pecado empieza a experimentar lo que se llama inanición, una muerte por debilitamiento, por falta de alimento. La palabra nutre nuestra alma, pero al mismo tiempo mata el pecado, porque el pecado no puede permanecer ni prevalecer sobre la palabra de Dios. Así que, amado, llena tu corazón, llena tu mente de las Escrituras. Como decía nuestro pastor semanas atrás, maravíllate en sus juicios, medita en sus obras, anhela sus preceptos, memoriza sus palabras, ora sus dichos, canta la grandeza de Dios escrita en las sublimes líneas de la Escritura. Experimentaremos verdadera libertad solo cuando nuestro corazón sea marinado por la palabra del Señor. Cuando queremos comer algo rico, lo dejamos marinando 12 horas, 6, algunas cosas se marinan un poco más de 12 horas para que tome ese sabor, para que tome el perfume de ciertas especias. Dejamos marinando. ¿Qué necesitamos nosotros? Dejar nuestro corazón marinando en la palabra del Señor, para que cuando nos acerquemos a ti haya un olor excelente de palabra de Dios. Y ya no va a haber pecado en la hermana, ya no va a haber pecado en el hermano, sino que su corazón va a tratar de parecerse al de Cristo. Ya no se va a enojar porque no la saludaron. Al contrario, va a ir a buscar al que no la saludó, lo va a abrazar en el amor del Señor. Porque no lo tomaron en cuenta, fíjese. Oh, qué triste, porque no lo tomaron en cuenta. Bueno, para la otra, usted está ahí, ¿verdad? Porque no lo hacemos las cosas para el hombre ni para el ojo. Si lo hacemos para el hombre y el ojo, estamos mal. Lo hacemos las cosas para el Señor. Y aquí un pequeño paréntesis, nuestro hermano Giovanni ya nos dijo ciertas cosas, actividades que va a tener la iglesia y con quién había que anotarse. Entonces, amado, no vamos a decir después que nadie los dijo. Después usted acude, si no le recordó la fecha, acude a algún hermano de la directiva y él gentilmente, con el rostro, con una sonrisa, le va a decir la fecha correspondiente. Amados, no nos debemos olvidar que el Salmo 119:9 hace una gran pregunta. Dice, ¿con qué va a limpiar el joven su camino? Y la respuesta es con guardar la palabra del Señor. No hay otra manera. No hay otra forma que no sea la palabra del Señor. Así que si tu vida, tu carácter, no está alineada con la palabra del Señor, no vamos a torcer la Escritura para que se arregle a tu forma. Vas a tener que arreglar tu forma para que se acomode a la palabra. Y que Dios nos ayude. De los más ancianos a los más jóvenes, necesitamos tener el carácter de Cristo. Amén. Pues bien, el tercer camino que nos presenta el salmista, y vamos avanzando lo más rápido, el camino de la verdad y el camino de la mentira. El verso 29 y el verso 30 dice, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios de delante de mí. Amados, el camino de la verdad, el camino de la mentira condensan a toda la humanidad, pues cada ser humano que ha pasado por este mundo ha transitado por una de estas dos veredas. Cada sendero representa las dos simientes, la de la mujer y la de la serpiente, las dos familias, la de Satanás y la de Jesucristo. Las dos formas de vivir, el por la fe o nuestros propios términos. Y dos culminan en dos sentidos distintos, el cielo y el infierno. El salmista refleja el deseo de un corazón regenerado. Él odia el camino de la mentira y anhela el camino de la verdad.
El camino de la mentira es el camino del engaño, es el camino del pecado. Hebreos 3:3 define al pecado precisamente como un engaño, como una mentira que endurece el corazón a la voz de Cristo. Y ese endurecimiento nos lleva a la incredulidad. Cada vez que nos vamos por el camino del engaño, por el camino de la mentira, nuestro corazón va siendo cada vez más endurecido. Y cuando nuestro corazón es un corazón endurecido, somos más reticentes, somos más incrédulos a lo que el Señor puede hacer. Así que si tú hoy día dices que estás en el camino de la verdad, en el camino de Dios, pero eres incrédulo, yo te permitiría que puedas examinar tu corazón. Porque Dios tiene poder para hacer todas las cosas nuevas. Amados, día a día somos bombardeados en televisión, en las redes sociales, por un arsenal de mentiras que buscan saciar la sed de nuestra alma. Tengamos cuidado de ella. Y yo le voy a leer unas cuantas que pueden ser. Lo creado puede satisfacer mi necesidad espiritual. Puedo prescindir del culto familiar. Puedo vivir mi vida cristiana sin depender de la oración y de la lectura devocional de la Escritura. Legítimamente puedo tener fantasías con otros tipos de vida sin Dios y su palabra. El pecado sexual puede darme algo bueno. Puedo mentir para alcanzar un objetivo laboral, puedo evadir impuestos o simplemente para alcanzar lo que se llama un status quo. No ofrendar no tiene consecuencias negativas ni para mi vida ni para la iglesia. No debo confrontar el pecado de un hermano porque yo no soy el pastor. Y comúnmente alguien más hará cargo de la necesidad que tenga algún hermano. Estas son pequeñas mentiras que se pueden camuflar de forma muy sutil en nuestra vida. Yo no soy el pastor, eso es tarea del pastor. Amado, la Biblia nos manda que tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Y si tú estás en pecado, yo estoy autorizado por la Biblia a exhortarte. Ahora, mi vida tiene que estar en condición de exhortarte. Si yo robo, no voy a ir donde la Karina y decir, ya pues Karina, dejemos de robar. No hay autoridad moral para hacerlo. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchos de nosotros no queremos intervenir. Es que nuestra vida no se condice con lo que la Escritura dice. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir al hermano, a la hermana que está errando si tú estás haciendo lo mismo? ¿Verdad? No se condice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero según Mateo 7? Arreglar la viga que tenemos primero nosotros para ir a sacarle la paja o la viruta que tiene el hermano en su ojo. Pero es un trabajo que hay que hacer. Porque es un mandato a la iglesia de exhortarse los unos a los otros, de animarse los unos a los otros, de orar los unos por los otros. Amén. Si alguna de estas mentiras que yo te dije están tomando dominio de nuestro corazón, es tiempo, amados, que demos la vuelta y nos volvamos al Señor. Que demos la vuelta y volvamos al camino de la verdad, a esa senda de la verdad. El verso 30 dice que el salmista escogió el camino de la verdad. Yo te pregunto, ¿tú has escogido el camino de la verdad? Con todo lo que ello indica, escoger y permanecer. Y si hay que perder, se pierde. Y si hay que menguar para que otros crezcan, se mengua. Si hay que cargar, hay que cargar. O sea, no
estamos en el camino de la verdad para que nos sirvan a nosotros. Estamos en el camino de la verdad para hacer esos brazos extensivos de Cristo en la tierra y servir a los demás. Amén. Entonces, amados del Señor, si tú has escogido como el salmista el camino de la verdad, no te rindas. Insiste, permanece, prevalece, que el Señor ya viene por nosotros. Escoger el camino de la verdad es fijar la palabra frente a nuestros ojos para guardarla y de esta forma de vida poder expresar el amor hacia nuestro Salvador. Y ese es el amor, nos dice la palabra, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en el amor con que vosotros habéis oído desde el principio, según 2 de Juan 6. El camino de la palabra es el camino del amor. Y el camino del amor es el camino de la verdad. Pues Cristo en Juan 14:6 nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie puede saltárselo a Él para ir al Padre, sino que todos debemos transitar por Él. Termino en el verso 31 y 32 diciendo que debemos correr en el camino. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Este versículo, amados, corresponde a la gran pregunta: ¿cómo vamos a vivir? Vamos a vivir apegados a la palabra. Es increíble que la conclusión de esta porción de la Escritura, al inicio el salmista estaba en el polvo, pero su oración concluye con un apego total a las Escrituras y un anhelo por correr en el camino de la verdad, como un náufrago que se aferra en alta mar a un pedazo de madera para poder sobrevivir. Así nosotros debemos aferrarnos a la palabra, pues ella es la única que nos persevera y nos da vida. Aunque estemos abatidos hasta el polvo de la tristeza y de la muerte, aunque las olas del mar de la aflicción quieran hundirnos, debemos sujetarnos fuertemente a la palabra del Señor. Amados, apegarnos a la palabra significa aplicarla diligente en nuestra vida personal, familiar, laboral y relacional. Es estar dispuesto a experimentar las burlas de los impíos por defender la verdad. Si es preciso, sufrir de buena gana por obedecer los preceptos de nuestro Rey. ¿Qué le ocurrió a Job? Pues su mujer le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Satanás usó a su esposa para escarnecerlo, pero en el día final Job y todos los creyentes que se han apegado a la palabra, amados, según Romanos capítulo 10, verso 11, dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado jamás. Si tú y yo estamos hoy nadando en el fango, si tú y yo por circunstancias de la vida estamos ahí abajo nadando en la miseria y en nuestra aflicción, el salmista nos pone de manifiesto que pasar de la aflicción, luego él confiesa su pecado, él confiesa su vida al Señor, pretende seguir transitando por la vereda del camino de la verdad. Y luego exclama diciendo: voy a correr en esa senda. Voy a seguirme manteniendo en esa senda, pese a que en el momento esté ahí abajo. El salmista culmina evidenciando los efectos de la vivificación de la palabra. Por el camino de tus mandamientos correré.
El aliento de vida de la palabra, amado, no solamente nos hace andar sobre el camino de la verdad, sino que nos capacita para correr, para avanzar. Porque cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, le dice, le habla acerca que ya no le podía hablar porque algunos seguían siendo niños y debiesen haber sido ya maduros, grandes. O sea, este es un camino, no es estático, es un camino progresivo. Si tú tienes 10, 15 años y que muchas veces nos jactamos de esos años en el Evangelio, debiese ser ya una persona madura que está llegando a la estatura de Cristo. Pero pareciese ser que a medida que avanza nuestra vida, en vez de parecernos más al maestro, vamos pareciendo el yo no soy. Al yo soy van las personas que se parecen a los artistas. Pero pareciera que tendríamos que abrir algo que dice yo no soy. Es aquellos que no se parecen en nada. Amados, necesitamos parecernos a nuestro maestro, transitar por esta vereda, correr por esta vereda. Nuestro viejo hombre tenía pensamientos, caminos y un corazón pequeño. Pero el nuevo hombre, el forjado a la imagen del segundo Adán, que es Jesús, tiene un nuevo corazón con mejores dimensiones. Pues el verso 32 dice, cuando ensanches mi corazón, Dios nos ha dado un corazón para que pueda contener la longitud de su palabra. Pues Salmo 119 en el verso 96 dice que tus mandamientos son sumamente amplios. Es imposible que la ley de Dios se adapte a un corazón estrecho. Así que este corazón debe ser regenerado. Y este corazón regenerado posee dimensiones necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de esta ley. Para que podamos comprender plenamente la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo. Termino diciendo, ¿cuál es la oración que debemos cultivar día a día, amados? Ensancha, oh Dios, mi corazón. Extiende el territorio de tu palabra en mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo por medio de tu palabra. Que nuestro norte pueda ser, como Pablo le escribió a los Colosas en el 3:16, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Debemos pedir al Señor que derribe de nosotros toda incredulidad, toda pereza, toda negligencia que está impidiendo que la palabra crezca en nuestra vida. Roguemos para que el corazón que Dios ha colocado en nuestra vida se ensanche de la palabra del Señor. Y esta obra es del Señor, pues la ampliación del corazón es una jurisdicción del Señor. Él hace nueva todas las cosas. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Nos toca a nosotros correr por el camino de la palabra. Hebreos 12:1, termino, nos da la instrucción precisa. Despójense de todo peso y de todo el pecado que los asedia. El pecado ralentiza, nos pone más lento en nuestra carrera. Nos coloca grilletes. Y el viaje de la fe, amado, es una carrera que exige total dedicación. No tenemos tiempo para enredarnos en otros asuntos que no sean estos. Hebreos 12:1-2 dice, por tanto, hermanos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amados, un día nuestra carrera acabará. Alcanzaremos el final del camino, llegaremos a la meta y ya no habrá una iglesia militante y otra triunfante. La iglesia militante es la que nos dice el libro de los Hebreos, que pese a que está en una nube de testigos, pues están todos aquellos de Hebreos 11, que nos hablan de la fe, que nos pareciese ser que en Hebreos 12 están todos en el estadio alentando. No está Moisés, está Noé, están todos aquellos que cumplieron el cometido, que llevaron a cabo su fe.
y ahí pareciese que apareciéramos nosotros, lengua afuera, porque ha sido duro, porque es complejo. Nos cuesta negarnos día a día. Cuesta dejar que el Señor tome la rienda de nuestra vida, porque somos toscos, somos tosudos, porque queremos responder en vez de guardar silencio, porque queremos arreglar la forma a nuestra manera, en vez de pedirle al Señor, Señor, arregla esto. Pero va a llegar ese día, amados, en que habremos llegar a esa nueva Jerusalén, a esa ciudad de los santos, en donde nunca más estaremos postrados en el polvo. Nunca más habrán aflicciones. Ya no habrá más confesiones de maldad, porque el parásito del pecado nunca más vivirá en nuestros corazones. Nunca más seremos tentados por el camino de la mentira, sino que andaremos siempre en la verdad. Estaremos apegados a Cristo, estaremos apegados a su palabra, porque tendremos corazones perfectos, con dimensiones perfectas, pues seremos semejantes a nuestro Rey. Ese día, más temprano que tarde, ha de llegar. Todo lo que tú sufres, todo lo que a ti te cuesta, todas esas veces que te has negado por amor a Dios, todas las veces que te has brindado por amor a Dios. Amado, tengo una palabra para decir que ya llegará el día en que nuestro Señor vendrá por nosotros. Toda esa aflicción que sufres, toda esa carga que llevas por años, esas enfermedades, confiésaselo al Señor día a día. Día a día, no te canses de confesarle al Señor que has fallado y que no puedes. Dile al Señor, no soy autosuficiente. Somos como ese ciego miserable que necesitaba misericordia. Hasta que pasó el Señor y lo vio y lo tocó. Amado, por más que estés cansado, transita en la vereda de la verdad. Por más pañuelos verdes, por más pañuelos morados que se paren quizás enfrente de la iglesia, por más banderas de colores que quieran tergiversar nuestro mensaje, que quieran alterar o adulterar el mensaje, transita por la vereda de la verdad. Él está contigo. Y pidámosles al Señor día a día que ensanche nuestro corazón para tener su palabra en el nuestro. Con nuestro corazón antiguo de la vieja naturaleza se va a romper. Pues nadie, dice la Escritura, pone un paño nuevo en una cuestión vieja porque se va a romper. Necesitamos un corazón nuevo. Y si tu corazón todavía no es un corazón regenerado, si tu corazón no es un corazón regenerado, todavía estamos a tiempo para pedirle al Señor que nos haga una nueva criatura. Amén. Que Dios te bendiga. Te invito a ponernos de pie y orar al Señor.